Hermanos, ahí en Lucas capítulo 12. En este día quiero hablarle de un tema delicado. Quiero hablarle de la raíz de todos los males, el amor al dinero. No el dinero en sí, sino el amor al dinero. Y quiero que me ponga mucha atención como para que pueda receptar lo que le quiero transmitir. Y es tremendo, hermano, cuando uno mira la palabra con respecto a esto. ¿Por qué le digo esto? Porque Dios es un Dios de bendición y le complace bendecir abundantemente a sus hijos. O sea, un Dios que le encanta bendecirnos. No solamente las bendiciones vienen en el ámbito material, sino en el ámbito físico también. Porque es un Dios que le place, como padre, bendecir a sus hijos. Como nosotros que somos padres, ¿verdad? Sabemos también, hermano querido, que nuestros hijos deseamos, mejor dicho, que tengan salud, que tengan estabilidad, etcétera. Porque Dios es así. Lo triste es que a veces las bendiciones económicas se convierten en lazo y destrucción, especialmente en aquellas personas que no tienen el consejo bíblico o no se les ha revelado a plenitud el consejo de la palabra. Porque yo creo firmemente que la revelación de la palabra es clave para poder de esa manera obtener beneficios de parte de Dios. Mire, muchos piensan que la vida consiste en tener dinero y posesiones. Sin embargo, no es así. El Señor dijo estas palabras en Lucas capítulo 12, versículo 15. Dijo el Señor de esta manera. Y les dijo: estad atentos y guardaos de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. ¿Oyó? Esto quiere decir que la comodidad, el confort y la felicidad no dependen de la riqueza que alguien tenga. Hay muchos ricos que hay en la tierra y muchos que ya se murieron porque se pegaron un tiro o porque su vida era una vida depresiva. El dinero nunca pudo hacer que estas personas pudieran estabilizarse emocionalmente. Y lo que lo llevó el enemigo fue a que se suicidaran. Porque en realidad, como dice el Señor, no depende de la riqueza que tenga una persona. No que la riqueza no sea buena. Mire, el dinero y las posesiones solo son una herramienta que Dios ha colocado para las necesidades prácticas de la vida. Lo tremendo es que a nosotros nos ha tocado vivir en la sociedad más materialista de la historia humana. Innegablemente es así cuando vemos las estadísticas, nos ha tocado vivir en esta época. Lo más triste es que nuestra cultura moderna mide el valor de un hombre por lo que tiene y no por lo que la persona es, porque así es como está medido en la sociedad hoy. También muchos creen que su felicidad y valor verdadero depende de haber adquirido algo material. Piensan que haber adquirido algo material, ya con eso están felices y contentos y que, bueno, ya se sienten hasta realizados en la vida. Pero yo creo que la felicidad más grande es haber conocido a Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es el único valor verdadero que hay ahora en el mundo. El único valor verdadero que le puede dar a uno la satisfacción de poder ser feliz y la satisfacción de poder alcanzar grandes cosas en la vida. Por eso el Señor ya ha advertido al hombre que tenga cuidado con su avaricia. Avaricia es el afán de poseer riquezas para atesorarlas. Eso sí, no es pecado ahorrar. Innegablemente sería tonto, ridículo pensar de esa manera. No, eso no es malo hacerlo.
Pero el hombre, hermano, ha caído en la avaricia, en ese afán de querer poseer riqueza. Por eso vemos, hermano, dentro de la política incluso vemos cómo se enriquecen ilícitamente, y entre más dinero, hermano, pueden sacar, más lo hacen. Tenemos ejemplos. Pero sin embargo, hermano, el hombre ha caído en destrucción. Y sigue el Señor para irle dando detalles más tremendos de este tema, hermano. Sigue en el versículo 16 al 17 de Lucas 12 y dice: también le refirió una parábola diciendo: la tierra de cierto hombre rico había producido mucho. Oiga. Y pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Ya que no tengo donde almacenar mis cosechas. Mire, sí había hecho dinero, hermano. ¿Oyó bien? La persona que tiene amor al dinero, escuche esto muy bien, no le pasa por la mente la posibilidad, según estos versículos, de ayudar a otros. Porque este hombre no sabía qué hacer ya, tenía almacenado todo. Y sigue, versículo 18 y 19. Entonces dijo: esto haré, derribaré mis graneros, edificaré otros más grandes, y ahí almacenaré todo mi grano y mis bienes. Oiga. Y diré a mi alma: alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años. Descansa, come, bebe, diviértete. Oiga, qué tremendo. Esto se parece a la mentalidad de muchas personas. ¿Por qué? Porque para ellos esa es su seguridad, ese es su fundamento. Pero Dios le contesta a este hombre, hermano, y le dice en el versículo 20: pero Dios le dijo: necio, esta misma noche te reclaman el alma, y ahora, ¿para quién serán lo que has provisto? ¿Oyó? El rico no había contado con la citación que un día todo ser humano tendrá con su creador. ¿Por qué? Porque todos en algún momento de la historia de nuestra vida en la eternidad daremos cuentas. Nadie de los que estamos aquí, ni de los que están afuera, ni de los que están naciendo hoy en este instante, o los que están muriendo hoy en este instante, hermano querido, un día van a tener que dar cuentas. Quiere decir que hay un libro, y lo dice el Apocalipsis, que cada uno de nosotros tenemos un libro donde se registra todo. Y lógicamente también me imagino que ahí, hermano, también está todo lo que corresponde a nuestra vida y todo lo que tendremos que dar cuentas un día. Y ahí se anota, incluso la Biblia registra en un salmo que hay un libro de lágrimas. Es decir, las lágrimas que caen bajo la presencia de Dios. Y que cuando uno llora, uno debe de llorar ante la presencia de Dios, para que esas lágrimas sean tomadas y el Señor pueda, hermano querido, escribirlas en el libro de las lágrimas y luego enjugarlas el día de mañana. Mire qué tremendo, hasta eso es impresionante. Pero este hombre no había contado con la citación que un día tendría con su creador, que en ese instante el Señor le dijo: mira, hoy en esta noche vienen a pedir tu alma, ¿y qué vas a hacer con todo lo que tienes? Versículo 21. Así es el que acumula tesoros para sí. Oiga, esto es muy importante. Así es el que acumula tesoros para sí y no es rico para con Dios. ¿Oyó eso? Mira, el ser ricos para con Dios es aquel que entrega su vida a cambio de las cosas. En otras palabras, es que nuestro corazón sea atraído a Dios como nuestra riqueza. Eso es lo que quiere decir.
también lo que está diciendo el Señor es que es mejor invertir las riquezas en los valores eternos que en los valores terrenales. Por eso es que Pablo decía que según como se haya recibido o según como se haya prosperado, hermano, debe de darse, o sea, debe de invertirse en el reino de Dios. O sea, según como Dios te prospere, porque Dios es un Dios de prosperidad. La prosperidad no es mala. El problema es que el hombre la ha corrompido. El hombre ha abusado. Y como ha habido tanto abusador ahora, el pueblo de Dios ha perdido la bendición de dar. Pero no es que, hermano querido, Dios sea un Dios que no le gusta bendecir a sus hijos. El hombre es el que ha hecho, hermano querido, que esa bendición se apague y que muchos hijos de Dios, hermano, estén a la defensiva de eso. Aparte, invertir en el reino se refiere a las ofrendas, a los diezmos, a los donativos, ayudando al pobre, ayudando al que necesita, etcétera. Esto también es ser rico en Dios. Cuando tú tienes esas actitudes, estás demostrando la riqueza que Dios te ha dado, aparte de la riqueza que tienes en el alma. Porque tienes vida abundante, tienes felicidad, tienes alegría, tienes gozo. Puedes, hermano, estar feliz en tu casa, tienes vida abundante, eres próspero. Porque lo primero que debemos de ser nosotros para después desprendernos y dar para el reino es nosotros mismos, ser prósperos del alma. Hay personas que les falta ser prósperos del alma, por eso les cuesta ser felices, por eso les cuesta muchas cosas, hermano. ¿Por qué? Porque la prosperidad primero, y como dice la Biblia, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Quiere decir, ¿cuáles cosas vendrán por añadidura? Todas esas que les he mencionado. Incluso Pablo, y dice una tremenda verdad en Filipenses capítulo 4, versículo 17, dice así: no es que busque la dádiva en sí, oiga, o sea, la ofrenda, quiere decir eso, sino que busco fruto que aumente en vuestra cuenta. ¿Oyó? Otra vez, miren, hay una cuenta. Quiere decir que Dios, cada vez que nosotros damos a Él lo que demos, está, hermano querido, puesto en un lugar. Porque esto quiere decir que hay una cuenta en el cielo en donde llevan registro de cuánto invertimos en la obra de Dios. Ahí involucra tiempo, don, talento, servicio, dinero. Todo eso está en una cuenta. Por eso, hermano, nadie debe de justificarse en decir: es que yo no gano mucho, gano muy poco, por eso no puedo ofrendar, por eso no puedo diezmar, o por eso no puedo hacer esto. Y el Señor dijo estas palabras tremendas, y aquí quiero que me ponga mucho cuidado porque es tremendo lo que le voy a decir. Lucas 16:10 dice estas palabras. Dice: el que es fiel en lo muy poco, es fiel también en lo mucho. Y el que es injusto en lo muy poco, también es injusto en lo mucho. ¿Oyó? Nadie puede justificarse. Por eso yo creo que el que no ofrenda y diezmo, esto es algo personal, no tiene saldo para su futuro. Porque la Biblia dice que lo que siembras, cosechas. Porque es un fundamento. Es un fundamento que lógicamente quizás no lo voy a hablar ampliamente ahora. Cuando hablemos de los fundamentos, ahí está claro. Pero lo que tú siembras, eso cosechas. Incluso el versículo 11 de ese mismo capítulo dice: por tanto, si no habéis sido fieles en el uso de las riquezas injustas, ¿quién os confiará las riquezas verdaderas? ¿Oyó? Esto quiere decir, en otras palabras, los que no saben usar prudentemente las riquezas terrenales no merecen que se les confíe, o sea, que se les confíen responsabilidades espirituales. Dios a veces no confía, hermano, en sus ministros incluso. Porque hay ministros que no están haciendo las cosas como corresponden. Pero si usted nota acá, hay personas que, y yo lo he adoptado de esa manera, y aparte yo lo vivo, y aparte a mí me ha sucedido desde mi juventud,
¿verdad? Y lo he hecho y hasta el día de hoy lo hago, es que si tú no tienes saldos con Dios, cuando se te sea enviado a algún lugar o vayas de misionero, de ministro a algún lugar, y al no tener saldo, al no tener saldo en esa cuenta que habla Pablo y que habla la Biblia también, es difícil darle responsabilidades, porque a veces esa persona, al no tener saldo, puede caer hasta en maldición. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque cuando no tiene, entonces exprime al pueblo deliberadamente, o hace, hermano querido, algo que tal vez no está correcto delante de Dios, pero no que no sea correcto dar, sino que la forma en que está usando ya es una forma que no le agrada al Señor. Por lo tanto, cuando alguien tiene saldo en la cuenta de Dios, Dios usará cualquier medio para sostenerlo, sostener la obra. Usará, hermano querido, a personas que Dios pondrá en el camino para que estas personas ayuden a su ministro, y así de esa manera la obra nunca colapse. Pero muchas obras han colapsado porque hay ministros que realmente no tienen bien claro el principio de las riquezas de Dios. Ahora, a la luz de este tema, yo creo que los que pastoreamos congregaciones de Cristo debemos de estar libres del amor al dinero. Porque si no estamos libres del amor al dinero, no del dinero, ya le digo que el dinero no es malo, no lo va a ir a tirar, si no, dígame dónde lo va a tirar y yo lo voy a recoger. El dinero no es malo, el pecado es el amor al dinero. El dinero le sirve a usted para pagar la renta, para pagar la electricidad, que ahora es 3 veces más, el agua, o 3 veces más, el calles y alumbrados que ni siquiera limpian las calles, es 3 veces más. Me explico, para los asuntos de alimento, etcétera, todo lo que usted quiera. El dinero no es malo. Lo que es malo es el amor al dinero, y que muchos codiciando lo dice. Y fíjese que es tremendo cuando uno lo mira, y quiero que lo veamos porque para que se dé cuenta que este tipo de personas que le voy a mencionar encontraron una clave en Dios de la riqueza del Señor. Mañana le voy a hablar del poder para hacer riquezas, que el Señor mismo dejó establecido de cómo hacerlo, ¿verdad? Las riquezas de Dios, no las malvadas. Pero oiga esto, por favor. En 1 Timoteo capítulo 6, versículo 10 dice: porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual codiciándolo algunos, oiga, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. ¿Oyó? Esto quiere decir que algunos encontraron riqueza en el evangelio. ¿Por qué? Porque a Dios le place darlas. Si usted, como hijo de Dios, no importa quién sea usted, encuentra la clave de honrar a Dios, téngalo por seguro que Dios lo va a honrar, porque Dios honra la fidelidad. Siempre lo hizo así, de esa manera. Y cuando tú le sirves a Dios y trabajas para Dios, y tienes claro que ahora todo tu servicio, el que le das, se lo das a Él, tenlo por seguro que Él te va a pagar, y te va a pagar bien. No importa quién seas, no importa si tienes o no tienes, no importa. Y si tienes, te va a pagar de otra manera. Te va a pagar con salud, te va a pagar con felicidad, te va a pagar con muchas cosas que necesita el hombre en su alma, en sus sentimientos, en su voluntad. Me explico, porque no solamente Dios derrama bendición monetaria, porque algunos no la necesitan porque tienen para comer, son buenos profesionales, tienen buenos trabajos, otros tienen buenos negocios, pero quizás necesitan paz, quizás necesitan salir de una depresión, quizás necesitan salir de otra cosa. El problema, hermano, es que estos, dice acá, apartaron el amor hacia Dios y se enamoraron del dinero, y eso los llevó a extraviarse, y que eso les produjera muchos dolores. Ahí dice bien claro, se extraviaron de la fe. Quiere decir que cuando vieron, ¡ala!, de plano con Dios se puede. ¡Ala! ¡Qué bárbaro! Cómo Dios
hizo el milagro en mi vida, me sacó de las deudas, me sacó de esto, te premió y algo sucedió en la vida, porque déjeme decirle que a los hijos de Dios, hermanos, les suceden milagros. En algunos milagros creativos económicos, en otros milagros de sanidad, en otros milagros, hermanos, con algo que los sorprende Dios, etcétera. Todos aquellos que hemos vivido por años en el evangelio desde nuestra juventud, como su siervo, hermano querido, he visto la mano poderosa de Dios. Quizás también he sufrido, pero he visto la mano poderosa de Dios en mi vida y me he dado cuenta que es algo extraordinario, hermano, el Dios que nosotros predicamos y el Dios que nosotros exaltamos. Siempre ha sido más, hermano querido, la bendición que la tristeza, porque a veces le ha venido la tristeza, el dolor. A veces hemos tenido que llorar en las calles predicando, hermano querido, subiendo montañas quizás, hermano, y yendo a rincones, y yendo a lugares hóspitos, y yendo a diferentes tipos, hermano, de barrios, y hemos tenido que sufrir a veces. Pero téngalo por seguro que el Señor, hermano, aquellos que le sirven de alguna o de otra manera, porque el servicio es de distinta forma, usted puede darle un servicio a Dios. Dios siempre ha estado ahí. Entonces el amor hacia Dios se les terminó a muchos y se enamoraron de la bendición, se enamoraron del dinero, y eso los llevó a extraviarse. Eso sí, no hay que malinterpretar, y repito de nuevo, este mandamiento, o sea, no es el dinero mismo la raíz del mal, es el amor al dinero, el pecado. Ahí está el pecado más grande que un hombre, una mujer de Dios puede cometer delante de su presencia. Entonces la gente avara y obsesionada por el dinero no andan bajo la voluntad de Dios. Por eso dijo Jesús en Lucas 16:13, dijo estas palabras. Oiga esto, por favor. Dijo, ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis, oiga esto por favor, servir a Dios y a las riquezas. ¿Notó? Este es un consejo de parte del Señor, porque las riquezas seducen si perdemos el equilibrio. Hay personas, hermano, en la iglesia, en las iglesias de todo el mundo, que, hermano querido, quizás cuando llegaron a la iglesia no tenían nada. Llegaron, hermano, unos llegaron de la droga, otros llegaron arrastrados de licor, otros llegaron con enfermedades incurables, otros llegaron con un montón de sinsabores en la vida, hechos pedazos, hermano querido. Y cuando llegaron a Cristo, Dios empezó a obrar, empezó a restaurar su matrimonio, empezó a restaurar su vida, empezó a sanarlo, se empezaron a sentir bien, empezaron a tener visión, proyectos en la vida, sueños, empezaron, hermano, a realizarse en la vida, y estas personas empezaron a crecer, hermano. Luego le pidieron al Señor un negocio, o le pidieron diferentes cosas, y Dios en su misericordia proveyó. Pero después, hermano querido, cuando ya la comodidad, yo he visto gente que le ha pedido autos tremendos al Señor y Dios se los ha dado, y antes venían en bicicleta a la iglesia, y hoy que tienen auto ni siquiera vienen a la iglesia. Es una realidad. Y le pedían auto: Señor, si me das un auto, y voy a llevar a mi hermano a la iglesia, voy a buscar ovejas para llevarlas a la iglesia, y Dios oyendo dice: qué bueno, buen proyecto, me parece correcto lo que estás diciendo, pues toma. Pero cuando ya tienen la comodidad, el confort, y que, como estoy diciendo, no es malo tenerlo eso, pero mire, uno debe darse cuenta que cuando Dios le ha dado a uno, debe de ponerle todo a Dios, decir: Señor, mira, tú eres el dueño de todo esto, porque tú me lo puedes dar como también me lo puedes quitar cuando tú quieras. Y bendecir tu negocio, bendecir tus lugares, bendecir la bendición. Y decir: Señor, gracias, Padre, porque tengo donde dormir, tengo donde estar. Gracias, Señor, por esta comidita que me has dado. Porque hay gente que hasta eso, hermano, no es agradecida. Y hay gente que le pasa eso. Y ahora, mire, cero iglesia.
Y teniendo tiempo, ahora más trabajo, en vez de darle 2 horas al Señor para poderle adorar, para poderle bendecir, exaltar su nombre, decir: Señor, gracias, Padre. Mire, hay veces que uno debe dedicar un día para dar gratitud a Dios. No sé cuánto tiempo tiene de no decirle: gracias, Señor, la verdad, porque no me has consumido. Gracias, Padre, porque no me has matado, porque de verdad que no merezco nada de lo que tú me has dado. Gracias, Señor, por la familia que me diste. La familia, digo, mis hermanos, por disfrutar con ellos, por estar con ellos. Gracias, Señor, por tener esta comunión. Gracias, Padre, por la paz dentro del hogar, aunque a veces hay peleas, luchas, dificultades. Pero gracias porque tú te has glorificado, Señor, y nos estás dando crecimiento, madurez. Nos estás llevando a lugares maravillosos, Padre, para que nos entendamos, para que nos comprendamos, para que nos consolidemos. Oh, gracias, Señor, por eso. Aleluya. A veces necesitamos dar gracias a Dios. Entonces, eso sí, como le digo, no hay que malinterpretar este mandamiento. No es el dinero mismo la raíz del mal, es el amor al dinero, el pecado. Entonces la gente avara y obsesionada por el dinero no andan bajo la voluntad de Dios. Jesús lo dijo, Lucas 16:13, que le leí, se lo repito: ningún siervo puede servir a 2 señores. No lo puede hacer. Este es un consejo que viene de Dios. Eso sí, repito, no vaya a malinterpretar lo que le estoy enseñando. Es decir, no vaya a pensar que no es bueno tener posesiones. No vaya a pensar que no es bueno tener una casa. No es bueno, es bueno tener auto, un confort en la vida. Es bueno que el día de mañana tengamos este lugar acá, por ejemplo, y que se haga efectiva su compra para que el día de mañana los hijos de nuestros hijos y los hijos de los hijos tengan donde adorar a Dios. Este barrio, hermano, es bendecido a través de esta congregación que está acá, porque aquí hay gente que ama a Dios, gente buena, gente que, hermano querido, quiere hacer el bien. Gente que busca la felicidad de los demás. Y qué bueno que el día de mañana, hermano querido, esta iglesia quede para aquellos que vienen, si es que el Señor no viene. Aquellos chiquitines que vienen con nuestros hijos, hermano. Y esto siempre sea un lugar en donde se adore el nombre del Señor. No hay cosa más maravillosa que eso. Esa es una bendición. ¿Por qué? Porque te ahorras de pagar rentas que son tan elevadas y muchas otras cosas, hermano, que son elevadas. Y eso permitirá a nuestras futuras generaciones tener un lugar donde adorar el nombre del Señor. Entonces no vayan mal a pensar que no es bueno tener posesiones. No, si Dios le da, gloria a Dios, hágalo, disfrútelo. Mire, lo que yo discierno en la Biblia es que Dios quiere que seamos sabios en invertir las riquezas que Él nos puede proveer. Eso lo he comprendido bien. Invertir las riquezas que Él puede proveer. ¿Oyó? Él nos puede proveer. Él puede, ¿por qué? Porque Él siempre lo hizo con los patriarcas. Siempre lo hizo con los reyes de Él. ¿Por qué? Porque Dios le honró su fidelidad y su mayordomía de las riquezas. Siempre los honró. Todos los patriarcas fueron ricos y más ricos que cualquiera que hoy en día pueda existir. Porque el Señor honró su fidelidad, honró su mayordomía con las riquezas que Él les dio. Hombres que se desprendían para hacer grandes templos. Hasta el día de hoy, por ejemplo, nadie le ha llegado a los pies, hermano. Se hizo una estadística a Salomón, por ejemplo. Fue un hombre que aprendió de parte de su padre a honrar a Dios con sus posesiones. Por eso, hermano, Dios le restauró la gran fortuna también a Job. La gran bendición, y dice la Biblia que con el doble de lo que tenía antes. Satanás llegó y le habló a Dios y le dice: quítale, vas a ver si te honra. Porque dice que Job era rico en gran manera. Y Dios le dijo: bueno, te permito, solo una cosa te voy a... Y te permito para probarte que ese es justo. Solo una cosa te voy a pedir: no le toques su espíritu, no le toques su vida. Y va Satanás, hermano, y mata a sus hijos, Dios permitiendo, y destruye su casa, sus ganados, sus haciendas, hermano, todo. Cuando usted lo lee,
Aparte le manda una enfermedad sarnosa terrible, que unas versiones dicen de la Biblia, porque su mujer no era muy convertida a Dios. Eso es terrible. Cuando lo ve así, todo desgraciado, tirado, ¿verdad? Allá, hermano querido, bajo el plan de Dios, bajo un diseño de Dios, bajo una permisión de Dios, le dice, en una versión dice terrible, maldice a Dios y muérete. Oiga ese, mire qué tipo de mujercitas esas, hermano. Ojalá no nos toque a nosotros una de ellas cuando venga la desgracia. Palabra. Así le dijo. Y ya, como ya no tenía nada, en vez de apoyarle, sí, mi amor, aquí estoy, hasta que aquí nos morimos juntos. Hoy las mujeres de ahora, hermano, hay que convertirlas bien, por lo menos. Palabra. Pero, hermano, Dios, gracias a Dios que la convirtió en estatua de sal. No fue a la otra, esta no, aquella fue otra terrible de Lot, ¿verdad? No, esta no. Pero parece que, no sé si se la quitaron a este. Pero lo tremendo es que en Job, después de todo lo que pasó, la Biblia dice en Job 12, si usted quiere ir conmigo, si no, léalo en la pantalla. Miren lo que Dios hizo. Job 42, 12. El Señor bendijo los últimos días de Job más que los primeros. Y tuvo 11,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Miren, hermano. Esto quiere decir que Dios nos puede multiplicar nuestros bienes si permanecemos fiel a Él. Si permanecemos fiel con las riquezas verdaderas, porque hay riquezas que no son verdaderas. ¿Oyó bien? Eso sí, debemos de honrar al Señor, hermano. Mire, honrelo al Señor, se lo digo por experiencia. Honre al Señor y el Señor con todo, hermano, Él lo va a bendecir. Y uno debe de honrar al Señor con todos nuestros bienes de lo que Él nos da. Porque es bíblico. Proverbios 3, versículo 9 al 10, dice así: honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Hoy tal vez usted no tiene ese tipo de material, pero tal vez necesita otro tipo de cosas. Y cuando uno aprende, yo lo aprendí desde mi juventud, a honrar a Dios, Dios lo honra a uno. Y esto es tremendo porque es un principio bíblico. Yo creo, y esto es delicado y quiero que lo vea bien. Yo creo que una de las cosas que le quita el amor al dinero es el diezmo. El diezmo, pero óigalo bien, para que lo entienda, sin ley. O sea, como lo dio Abraham a Melquisedec. Porque ahora es así. Es una necesidad, para mí es una necesidad dar. Porque ahora no me obligan. En la ley sí le obligaban a hacerlo. Hoy es en amor. Claro, algunos argumentan que el diezmo ya no existe. ¿Por qué? Porque es de la ley, pero que sí en el nuevo pacto se puede ofrendar. Y también eso se practicó en la ley. Pero si usted se pone a pensar, yo he estado pensando en eso mucho, porque tengo que dar un fundamento tremendo, que es el fundamento de dar. Y yo le pedí al Señor revelación sobre todo eso, porque hay muchos hermanos que son hermanos en Cristo, son hijos de Dios, pero que no creen en el diezmar, porque dicen y tienen sus argumentos que en la ley existía eso y que solo en la ley, y eso es verdad. Pero lo tremendo es que el dar hoy no es que cambió, se cambió la forma. Allá era obligado, hoy es en amor. Y eso es tremendo. ¿Por qué le digo esto? Porque algunos, como le dije, argumentan que el diezmo ya no existe, porque es de la ley, pero que sí en el nuevo pacto, ¿verdad?, se puede ofrendar, lo que también se practicó en la ley.
Pero yo pensando esta madrugada, y ayer en la madrugada, tipo 4 de la mañana, que me despertó el Señor en mi propio lecho, me venían muchas cosas acerca de esto. Y cuando me puse a pensar, dije, de plano, es paradójico los que creen en eso, que solamente se debe ofrendar. ¿Por qué? Y le preguntaba, ¿por qué sentí eso? Porque primero, el principio de ofrendar y diezmar no se dieron en la ley, sino antes de ella. Es decir, desde el primero que ofrendó Abel, ¿verdad? Y luego del primero que diezmó Abraham, y de ahí en adelante, fueron 2 personas gentiles que no eran ni judías. Desde ahí empezó. Y segundo, si argumentamos que solo se debe de ofrendar en el nuevo pacto, y que muchos lo gritan hasta en el internet, y que solo eso sigue vigente, y ponen bases, están equivocados. ¿Por qué? Yo le preguntaba al Señor, y lo digo con toda seguridad y con convicción, porque tengo que tener base. ¿Por qué estoy diciendo eso? ¿Por qué? Porque en Cristo terminó la ley. Es el fin, dice que Él es el fin de la ley. Romanos 10:4, así literalmente dice, Él es el fin de la ley. Por lo tanto, ya no tendríamos que ofrendar también. ¿Por qué? Porque Cristo es la última ofrenda que aceptó Dios. ¿Oyó bien eso? Hebreos, ahí dice Hebreos 10, se lo voy a leer, porque esto es muy fundamental para aquellos que argumentan. Yo respeto, pero aquí la Biblia me registra cosas tremendas a mí. Hebreos 10, del 8 al 10 dice: habiendo dicho arriba, sacrificios y ofrendas y holocaustos y sacrificios por el pecado no has querido, ni en ellos te has complacido, los cuales se ofrecen según la ley. Entonces dijo: he aquí, yo he venido para hacer tu voluntad. Él quita lo primero para establecer lo segundo. Por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecido de una sola vez para siempre. ¿Oyó eso usted? Ahí saque sus conclusiones. Entonces, ¿por qué seguir ofrendando? ¿Por qué seguir diezmando? Sería la pregunta. Porque estamos en otra dispensación y en otra forma de hacerlo. Y el Señor me tiraba un montón de cosas que lógicamente las tengo que anotar y las voy a sincronizar bien. Y solo le quiero dar lo que el Señor me hablaba en la madrugada. Y el Señor me decía: esto, ¿sabes cómo es? El efecto de la bendición de ofrendar y de diezmar, ¿verdad? El efecto no se ha quitado. Es decir, la bendición, sino la forma. Nada más. Y me decía, por ejemplo, y platicaba con el Espíritu yo así, acostado con él, ahí. Y me decía, el adulterio, por ejemplo. El adulterio en la ley se juzgaba por el hecho. Sí, claro. O sea, si agarraban a alguien adulterio, lo apedreaban, lo mataban. Hoy no. Hoy el que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró. Note, qué elevado. Después me decía el ayuno. El ayuno, me dijo, ya no es obligatorio como en la ley. Ahora el ayuno no tiene que ser triste, sino que tiene que ser festivo, alegre. O sea, tienes que arreglarte. Allá no se arreglaban, no se bañaban. Pero lo que el ayuno producía era el efecto positivo. El efecto que hace ayunar es tremendo, pero ya no lo haces conforme a la ley. Sino que ahora nadie te dice tienes que hacerlo. Allá sí una vez al año tenía que hacer, sí o sí. El fariseo lo había puesto hasta 2 veces a la semana. Y me tiraba un montón de cosas, y otra de ellas, hermano, que tengo que organizarlas innegablemente, porque me estaba enseñando el Espíritu la forma que cambió, pero no el efecto de hacerlo. La Santa Cena. Allá se mataba un cordero, ahora ya no, porque el cordero ya murió, y ahora, hermano, lo hacemos nosotros porque Cristo es nuestra Pascua.
Y en vez de matar un cordero, ahora lo que hacemos es tomar la cena del Señor con pan sin levadura y con vino, que representan la muerte y la resurrección del Señor. Note que las cosas en la gracia se elevaron. Tal vez no te, o sea que tal vez tú no lo haces, ya ese es problema tuyo con Dios. Pero que no se cambió la forma. Y hay personas que argumentan y todo eso, pero la Biblia es tremendo, y lo tremendo es que dar es un fundamento de Dios. Por eso, hermano, Moisés legalizó la ofrenda y el diezmo. ¿Por qué? Porque él sabía que Dios lo había aprobado para su pueblo y para que su pueblo recibiera bendición. Y dijo, no, lo vamos a legalizar porque esto lo ha aprobado Dios con nuestro padre Abraham. Y Abraham es mi padre, su padre. ¿Por qué? Porque es padre de la fe. Si vosotros fuerais hijos de Abraham, dice el Señor, les dijo a los fariseos, las obras de Abraham harías. Pero vosotros sois hijos del diablo, por eso las obras de vuestro padre el diablo queréis hacer. ¿Y cuáles fueron las obras que hizo Abraham? Esa es una revelación que está ahí. Y oiga esto, que es tremendo, porque para que no se perdiera el ciclo de bendición, el famoso pasaje que se usa, y muchos abusan innegablemente, pero aquí está en la Biblia. Dice Malaquías 3:8, dice, ¿robará el hombre a Dios? Y Dios dice, pues vosotros me habéis robado. Pero decís, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas. Aquí está, mire. Y verso 10, traed todo el diezmo al alfolí para que haya alimento en mi casa. Y probadme. Y hasta Dios dice, y probadme ahora. Y probadme ahora, no, y ponedme ahora a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no abriré las ventanas del cielo y derramaré para vosotros bendición hasta que sobreabunde. Moisés legalizó eso porque él sabía que iba a haber un derramamiento de bendición. Pero lo que a mí me ha revelado Dios en otras oportunidades es que el derramamiento no solamente es de dinero. Porque cuando uno va a la Biblia, hermano, hay muchas clases de derramamientos. Muchos de nosotros, gracias a Dios, tenemos para comer. Sí, y Dios nos da. No necesitamos quizás por ahora eso, pero quizás algunos necesitan paz. Algunos necesitan que se les arregle una situación. Otros necesitan un derramamiento de gozo, como dice la Biblia. Otro derramamiento de esto y de lo otro. ¿Me explico? O sea, no necesariamente es eso. Claro, el hombre, hermano, que ha abusado de esto y ha destruido mucho pueblo por no ser sabio, por no tener la explicación. Pero note, este principio de dar iba a hacer que Dios proveyera bendición de todo tipo en su pueblo. Claro, algunos argumentan que Cristo no habló del diezmo, cuando en realidad Él tuvo que hacerlo. Y aparte lo dijo bien claro. Y para aquellos que piensan que no hay versículos, pues aquí hay un versículo que le voy a dar, y es un versículo tremendo, que habló justo nuestro Señor. Mateo capítulo 23, versículo 23. Oiga lo que dice. Mateo 23, 23. Dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque pagáis el diezmo de la menta, del enaldo y del comino, y habéis descuidado los preceptos de más peso de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Y estas son las cosas que debías haber hecho, sin descuidar aquellas. El diezmo. Ahí está claro, mire. Hubieras hecho justicia, hubieras tenido misericordia, fidelidad, pero no se te hubiera olvidado lo otro. Notó, Cristo no evadió el diezmo. Aparte, Él vino en la ley y vino, hermano, oiga, Él vivió en la ley y vivió la ley con sus apóstoles hasta la cruz. Por ende, tuvo que diezmar para cumplirla. Y no había necesidad de hablar de diezmos y ofrendas todo el tiempo, porque ya estaba legalizado. En la ley no necesita hablar porque ya está legalizado. Era obligatorio incluso llevar a los niños a los 8 días de nacimiento al templo.
Ya estaba legalizado. Él no tenía que estar hablando eso si los apóstoles automáticamente lo hacían. Porque era parte de la ley. Era parte del pacto, hermano, antiguo. Por eso, hermano, es que decimos que Abraham, y yo lo creo firmemente, Abraham recibió revelación del diezmo a través de Melquisedec. Y Melquisedec es Cristo. ¿Por qué? Porque era la forma. Es como que el Señor le dijo: esta es la forma de honrar al sacerdocio. Esta va a ser la forma de honrar al levita, que es el ministro. Esta es la forma que yo voy a usar para que los levitas que no tienen heredad puedan recibir los diezmos. O sea, los que son puestos, porque Dios puso apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores. Dios los puso, son de Él. Y por eso es que Él, hermano querido, hizo esa herencia, que es lo mismo que con los levitas. Me explico, y esto es tremendo. Porque cuando Moisés recibió eso, lo legalizó. Lo legalizó. Él hizo que eso se legalizara para que no se perdiera el ciclo de bendición, hermano. Y así hubiera derramamiento de bendición. Y el pueblo, hermano, tuviera la bendición de derramamientos en ellos. Entonces dijo: vamos a legalizarlo. Y Cristo, como vimos ahí, lo ratificó y confirmó que todavía estaba vigente. Y Pablo, y esto es muy tremendo, porque muchos dicen: pruébeme en el Nuevo Testamento que Pablo. Yo creo que Pablo escribió Hebreos. Y si él no lo escribió un apóstol. Pero usted sabe que él escribió en Hebreos y lo puso como fundamento continuo para que la iglesia lo siguiera practicando. Cuando dijo estas palabras, y esto me lo dictó el Espíritu también, fui a ver versiones. Gracias a Dios tengo la dicha de tener unas 34 versiones de la Biblia. Y cuando hay algo que quiero sacarle la esencia, me dedico mucho tiempo a verificar cada una de ellas. Porque la mejor versión es tener muchas versiones. Y las versiones arameas como hebreas son más limpias en el texto, como para poderlo entender. Y me impactó lo que dice la Biblia aramea. Y lógicamente es entendible también en todas las versiones, pero me impactó lo que descubrí con este tema y otras cosas que se lo voy a compartir en otro momento. Pero en Hebreos capítulo 7, versículo 4 al 5, dice la Biblia aramea. Primero le voy a leer después le leo la Biblia aramea. Dice en el versículo 4 y 5, dice: considerad pues la grandeza de este hombre, está hablando de Melquisedec, Cristo, en una de sus salidas, a quien Abraham el patriarca dio el diezmo de lo mejor del botín. Y en verdad, los de los hijos de Leví, que reciben el oficio de sacerdotes, tienen mandamiento en la ley de recoger el diezmo del pueblo, es decir, de sus hermanos, aunque estos son descendientes de Abraham. Oyó. Ahora vamos a ver la Biblia de aramea. Versículo 5, que es entendible. Porque los hijos de Leví, dice, que recibieron, oiga esa palabra, para los que tienen entendimiento, que recibieron, eso es tiempo pasado. Y los hijos de Leví, repito, que recibieron tiempo pasado el sacerdocio, estaban, tiempo pasado, autorizados por la ley a tomar del pueblo los diezmos, es decir, de sus hermanos. Versículo 8. Aquí, dice, y lo dice también esta versión, aquí, tiempo presente, hombres mortales reciben el diezmo, hombres que mueren, dice la Reina Valera actualizada. ¿Oyó bien? Y sigue, Biblia aramea, nota usted. Y el versículo 8 de acá, de esta Biblia de las Américas, dice: aquí ciertamente hombres mortales reciben el diezmo, pero ahí lo recibe uno de quien se da testimonio de que vive. ¿Oyó? Ahora, ya no es por ley, sino por gracia, con el fin de seguir honrando al sacerdocio. ¿Por qué? Porque nosotros nos hicieron reyes y sacerdotes para Dios. Así dice Apocalipsis 1:6. Ahora somos reyes y sacerdotes para Dios. Claro, nosotros damos el diezmo a quien tiene las promesas,
porque no se lo da al hombre, sino al que tiene las promesas, Cristo, quien vive, que da testimonio que vive, dice, según el orden de Melquisedec. ¿Oyó? Por eso la Biblia aramea dice en Mateo 22:37, y este es tremendo también, este versículo dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus posesiones y con toda tu mente. Y a tu prójimo, sigue el otro versículo, como a ti mismo. Y con esos dos mandamientos nada más, si logras hacerlo, entonces has cumplido toda la ley. O sea, si usted y yo logramos amar a Dios con toda la mente, con todo el corazón, con todas nuestras posesiones y con toda nuestra alma, y a nuestro prójimo, ya está. Ya no tiene que cumplir 600 y pico de mandamientos. ¿Por qué? Porque con eso, dice la Biblia, usted cumple toda la ley. Y por eso es que somos justificados por Cristo, porque Él la cumplió por nosotros. Entonces la actitud hacia su dinero es el reflejo de su actitud hacia el Señor. Por eso yo termino, hermano, y le dejo eso en su corazón, con Primera de Juan, capítulo 3, versículo 17 al 18. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Oyes? Yo creo que a Dios no se le honra solo con palabras, sino con ofrendas y diezmos, como Él lo ha dicho en su palabra. ¿Por qué? Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y yo creo, que eso es personal, solo dando lo que corresponde a Dios le quita el amor al dinero. Ahí es donde uno se desliga, porque de esa manera fue y siempre ha sido, y en la palabra de Dios lo hemos visto desde el Génesis hasta el Apocalipsis, el principio de dar. Yo le dejo eso en su corazón para que usted lo vea y que Dios le hable si usted tiene problemas de eso. Pero realmente este es mi punto de vista, y tengo otras cosas innegablemente que en otro momento se las voy a compartir con respecto a esto. Pero quiero orar, hermano, para que en el nombre de Jesús usted pueda entender que no hay malicia en esto, sino que es la palabra de Dios hablando. Y Dios sabe que, hermano querido, es algo que viene de parte de Dios, y que yo respeto mucho a las personas y respeto lo que usted crea, pero también hay que ir a la palabra, y uno debe de escudriñar, porque a veces uno puede estar en el error cuando uno escudriña la palabra. Y a veces yo veo que hay personas que se ponen a pelear, de querer convencer y discutir, y yo creo que no es así. Yo creo que si Dios no nos revela la palabra, jamás puede usted poder encontrar los beneficios de ella. Otra cosa, mire, que me viene, que es otra cosa de las que me revelaba el Señor. La palabra sola mata, ¿verdad? Mata. Pero el espíritu de la palabra, lo que viene por revelación, ahora es lo que da vida. Entonces, si yo solo voy a argumentar con la letra, lógicamente voy a matar, y voy a incluso sentar doctrinas que tal vez ni siquiera Dios las puede estar respaldando. Pero hay cosas que Dios, por supuesto, ha dejado claramente en su palabra que debemos de hacer, pero hay otras cosas que Dios se revela a sí mismo en nuestra vida. Por eso dice: la palabra mata. El espíritu de la palabra es la que te da la vida para salir adelante. Entonces, si yo logro tener comunión con el Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo va a revelarnos. Por eso dijo el Señor: es necesario que yo me vaya. Y el Espíritu Santo guía a toda la verdad y a toda la justicia, siempre bajo la obediencia de la palabra de Dios. Porque hay mandamientos. Los mandamientos de la ley ahora son más delicados, pues. Solo porque la ley dice no robarás y ya terminó, yo voy a seguir robando, no, pues. O sea, podría poner ese ejemplo, pero no. Ahora, porque dice no matarás. Mire, se me está viniendo otro versículo. Dice no matarás. Pero ahora el que odia a su hermano es un homicida, dice. Se elevó.
Note cómo la gracia eleva. Por eso el pecar deliberadamente en la gracia es más grave que lo que había en la ley. Porque estás pecando contra el espíritu de la gracia. Dice, es decir, contra lo que Dios, hermano, te está dando en su misericordia, en su amor, en su bondad. No, si es que esto es bien delicado. Y le podría decir, mire, lógicamente le voy a armar bien para que usted pueda entender bien lo que significa esto, hermano. Para poder así de esa manera entender principios que nos puede ayudar a recibir la bendición de Dios en nuestra vida. Porque a veces Dios no da todo porque te podría dañar. Dios no es ignorante. Él sabe cuándo y cómo hace las cosas. Amén y amén. Vamos a orar, hermano. Póngase de pie y cierre sus ojos. Permítame orar por los que están viéndonos quizás ahí. Quizás más de algunos se ha de haber sentido atropellado, pero le abro mi corazón, que yo sé que no es una intención mala o de oposición. A mí no me interesa eso. A mí Dios me llamó a exponer las Escrituras. Por eso lo hago y siempre lo he hecho de esa manera. Pero sí quiero decirle de que en Cristo está la respuesta. Si usted tal vez quizás se ha sentido atropellado porque ahora lógicamente hay estafadores, como dice, ¿verdad? La misma sociedad, y es verdad eso. Pero también hay hombres de Dios y mujeres de Dios verdaderos que predican el Evangelio. Y si usted quizás ha sido afectado, pero que ahora ha escuchado y quiere recibir al Señor, recíbalo y va a ver que Dios se ha de glorificar en su vida. Si usted quiere recibir al Señor, pídale perdón, repita esta oración, diga: Señor Jesús, vengo delante de tu presencia, recibiéndote como mi único y personal Salvador. Perdona mis pecados, borra mis rebeliones y hazme una nueva creación. Si usted lo ha hecho de esa manera, téngalo por seguro que hoy comienza un proceso maravilloso de Dios. Si usted quiere reconciliarse, reconcíliese, visítenos, venga, que será bienvenido acá. Si está por Argentina, será bienvenido a este lugar y aquí lo atenderemos cálidamente. Si está enfermo, en el nombre de Jesús, reciba también ahí sanidad. Y así de esa manera Dios puede glorificarse. Amén.